Hoy vamos a seguir con el estudio sobre la persona de Jesucristo. Leemos Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 20. Quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto plugo que la plenitud de todo habitará en Él, y por medio de Él reconciliar con sí mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz por medio de Él, por la sangre de su cruz. Vamos a hablar sobre la redención de Jesús. La Colosenses 1, versículo 13 a 20, la persona de Jesucristo. Primero, Jesucristo es el Salvador. 4 puntos hay. Cristo nos rescató de la potestad de las tinieblas. Segunda, Cristo nos trasladó al reino del Hijo de su amor. 3. Hoy empezará Cristo nos redimió. 4. Cristo nos perdonó los pecados. La persona de Jesucristo. Primero, Jesucristo es el Salvador. Segundo, Jesucristo es Creador. Vamos a hablar sobre la redención de Jesús. La redención hace referencia al perdón de los pecados, que es nuestra salvación, por medio del pago de la sangre de Jesucristo. Jesucristo pagó con su sangre nuestra salvación. No estamos diciendo que Jesucristo pagó un precio a Satanás para liberarnos, sino que decimos que Cristo pagó el castigo de nuestro pecado contra la justicia de Dios. Repetimos, no estamos diciendo que Jesucristo pagó un precio a Satanás para liberarnos, sino que decimos que Cristo pagó el castigo de nuestro pecado contra la justicia de Dios. Jesucristo cumplió la justicia de Dios. La salvación dista de la redención en cuanto la redención requiere de una paga. Aquí decimos que Cristo nos redimió. Él pagó con su sangre el castigo por nuestros pecados. Satanás trabaja insensatamente a causarnos y a incitar el odio hacia Dios. Satanás trabaja insensatamente a causarnos y a incitar el odio hacia Dios. ¿Cómo nos olvidamos fácilmente de que ya somos redimidos? Satanás nos intenta
nos tienta y nos quiere desviar. Pero tenemos que recordar que ya somos redimidos por Cristo. Ya somos redimidos por Cristo. Dios siempre está y estará a nuestro lado, porque Cristo ya nos limpió. Cuando leemos en el versículo que nos ha redimido por el perdón de los pecados, cuando leemos perdón de los pecados, se refiere a alejar, a quitar el pecado de nosotros y también a perdonar nuestras deudas. Dios quita de nosotros nuestros pecados, los olvida y perdona todas nuestras deudas. Dios quita de nosotros nuestros pecados, nos olvida y perdona todas nuestras deudas. La redención siempre va acompañada del perdón de los pecados. Leemos Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Bendita el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para que nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo prometido, que es a ras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, para alabanza de su gloria. La razón por la cual somos redimidos es la alabanza de su gloria. Fuimos redimidos para ser hechos herederos. Por eso tenemos que dar alabanza a su gloria. Por eso el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar en él para siempre. Repetimos, la razón por la cual somos redimidos es la alabanza de su gloria.
Fuimos redimidos para ser hechos herederos. Por eso tenemos que dar alabanza a su gloria. Por eso el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar en Él para siempre. Cuarto, Jesucristo nos perdonó los pecados. Cristo nos ha hecho independientes del pecado y nos ha perdonado todos nuestros pecados. Por eso Satanás no nos puede acusar ante Dios. El perdón de los pecados ya ocurrió. Ya somos independientes del pecado. Jesucristo ya pagó por nuestros pecados y nos redimió. Hemos recibido el perdón de los pecados por la gracia de Dios. No hay nada en nosotros que nos haga justos. Y no podemos decir que ahora podemos pecar, sino que Dios nos anima a cumplir su voluntad. No podemos decir que ahora podemos pecar, sino que Dios nos anima a cumplir su voluntad. Ya que hemos sido salvados, lo que necesitamos ahora es la santificación. Ya que hemos sido salvados, lo que necesitamos ahora es la santificación. Necesitamos ser imitadores de Cristo Jesús. No hay manera que sepamos que somos hijos de Dios sin que el Espíritu Santo entre en nosotros y nos haga confesar que Jesucristo es nuestro Salvador. Solo con el Espíritu Santo en nosotros podemos llegar a tener una íntima relación con Dios y saber que somos hijos de Dios. No podemos pensar que podemos vivir como queramos. Ahora que sabemos que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Repetimos, no hay manera que sepamos que somos hijos de Dios sin que el Espíritu Santo entre en nosotros y nos haga confesar que Jesucristo es nuestro Salvador. Solo con el Espíritu Santo en nosotros podemos llegar a tener una íntima relación con Dios y saber que somos hijos de Dios. No podemos pensar que podemos vivir como queramos. Ahora que sabemos que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados, tenemos que vivir para la gloria de Dios. Los que dicen la otra manera son sectas. Nosotros los hijos de Dios tenemos el poder de perdonarnos los unos a los otros por cuanto nosotros mismos hemos recibido el perdón de Dios. Vamos a ver qué nos dicen las Escrituras cuando no nos podemos perdonar los unos a los otros. Leemos Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. Leemos Mateo 18, versículo del 21 al 35.
Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. Acercándose entonces Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? 7 veces es mucho. La ley dice 3 veces, ya basta. Pero Pedro dice 7 veces. Jesús le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a cierto rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a arreglarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Un talento es un salario anual. Eso significa 10,000 talentos, 10,000 años salario anual. Y no teniendo con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido junto con la esposa, los hijos y todo cuanto tenía, para que fuera pagada la deuda. El siervo entonces cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Y movido a compasión, el señor de aquel siervo lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Un denario es un salario diario. Y agarrándolo, lo sofocaba, diciendo: si debes algo, paga. Su consiervo entonces, postrado, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo debido. Viendo pues lo ocurrido, sus consiervos se entristecieron mucho y fueron a referir a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces, llamándolo, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también os hará mi Padre Celestial, si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano. Los que no perdonan a sus hermanos de corazón llevan encima una carga extra. Jesucristo es el único que nos puede salvar. No hay persona que pueda perdonar nuestros pecados y trasladarnos al reino de los cielos. Solamente la gracia de Dios. El coste de nuestra redención fue la sangre de Jesucristo. El pueblo de Israel derramó sangre de cordero para poder evitar la ira de Dios. Asimismo, Jesucristo derramó toda su sangre para nuestra salvación. Hasta ahora, Jesucristo es el Salvador.
Ahora vamos a hablar sobre Jesucristo como creador. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. De aquí hay 4 puntos a destacar. Primero punto, Jesucristo es el primogénito de toda creación. Jesucristo como creador, hay 4 puntos. Primero, Jesucristo es el primogénito de toda creación. Segundo, en Jesucristo fueron creadas todas las cosas. En Él, tercero, en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Cuarto, Jesucristo tiene el universo bajo su poder. Cuarto, para explicar estos 4 puntos. Primer punto es, Jesucristo es el primogénito de toda creación. Los falsos profetas y los falsos maestros tenían mal entendida la creación. Pensaban que todo lo material es malo y que todo lo espiritual es bueno. Es decir, creían en el dualismo. Y por tanto enseñaban que si Jesús tenía un cuerpo físico, entonces también era un parte malo. Y esto ocasionó muchos problemas en la iglesia. Y enseñaban la vida de abstinencia. Por otro lado, también enseñaban que se podían pecar porque decían que era el cuerpo el que pecaba. Por todas estas falsas enseñanzas intervino Pablo y escribió los versículos del 15 al 17. Colosenses capítulo 1, 15 al 17. En el 15 dice que Jesucristo es el primogénito de toda creación. Y no se habla aquí de primogénito en el sentido temporal, sino en importancia. No es el primero en la creación, como enseñan los testigos de Jehová, sino que según las Escrituras es el más importante. El primogénito hace referencia al más importante, hace referencia a la preeminencia de Jesucristo. Si miramos en el Salmo 89, versículo 27, aunque David no era el primogénito, fue escogido por Dios como tal. Jesucristo es el primogénito de la creación, en lo que se refiere a su supremacía. Leemos Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Juan capítulo 1, versículo el 1 al 3. En el principio era el Logos. El Logos estaba ante Dios y Dios era el Logo. En el principio, estaba ante Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pablo dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Esto quiere decir que Jesucristo es la misma revelación de Dios. Leemos Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Hebreo 1, versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 1,
versículos del 1 al 3. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres de los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Leemos Juan capítulo 14, versículo 8 a 9. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Aquí lo leemos claramente. El que me ha visto al Padre. Como Dios es espíritu, no podemos verlo con los ojos, pero en Jesús fue revelado. El que me ha visto al Padre. Juan capítulo 1, versículo 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Solo en Jesucristo se reveló el Dios invisible. No hay cosa material que pueda revelar a Dios, sino Jesucristo, que es uno con Dios. Pero no puede ser solo Dios, sino que también tiene que ser hombre para llevar el castigo por el pecado. Por tanto, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es Jesucristo. Segundo punto a destacar: en Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Primero punto a destacar: Jesucristo, el primogénito de toda creación. Leemos Colosenses capítulo 1, 17, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Como Jesucristo es creador, no puede ser creado. Jesucristo es creador, no puede ser creado. Por eso, fue Él antes de la creación. Como Cristo es el amo del universo, el viento y las olas le obedecen. Las enfermedades se curan y los demonios huyen. Todo el universo está en su mano y obedecen su voluntad. Cristo es el mediador de lo creado y el redentor. Repetimos: Jesucristo es creador, no puede ser creado. Por eso fue Él antes que la creación. Como Cristo es el amo del universo, el viento y las olas, naturalezas
le obedecen. Las enfermedades se curan y los demonios huyen. Todo el universo está en su mano. Obedecen su voluntad. Cristo es el mediador de lo creado y el redentor para salvación. Solo Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y a Jesucristo es quien necesitamos, porque no hay salvación posible sin Él. Tercer punto a destacar: en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. En Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Aquí Pablo nos quiere decir que Cristo es la causa, el medio y el fin de todas las cosas. Los falsos maestros enseñaban que lo material es malo, pero en verdad es todo lo contrario, porque Jesucristo es creador. En la falta de bien está el mal. Cuando el todo es Jesucristo, entonces también lo material es bueno. Repetimos: en la falta de bien está el mal. Mal no es creado. Falta de bien es el mal. Pero cuando el todo es Jesucristo, entonces también lo material es bueno. El pensamiento de los falsos maestros es mentira. Leemos Colosenses capítulo 2, versículo del 20 al 23. Colosenses capítulo 2, versículo del 20 al 23. Colosenses capítulo 2, versículo del 20 al 23. Si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? No uses, ni comas, ni toques, según mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que están todas destinadas a perecer con el uso. Si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? No toques, ni comas, ni uses. Tales cosas tienen, en verdad, cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo, y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 25. Romanos 8, versículo del 19 al 25. Romanos capítulo 8, versículo del 19 al 25. Porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó, en esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
El profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó, en esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemidos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿para qué esperanzarse en lo que alguno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos ansiosamente. Aquí leemos que aunque vivamos en este mundo donde reina el pecado, podemos disfrutar del mundo en Cristo mientras esperamos ansiosamente la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Repetimos, aquí leemos que aunque vivamos en este mundo donde reina el pecado, podemos disfrutar del mundo en Cristo mientras esperamos ansiosamente la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Leemos 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 17 al 19. 1 Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino en Dios, que nos provee abundantemente de todas las cosas para disfrute. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, dispuestos a compartir, atesorando para sí mismos un buen fundamento para el tiempo venidero, a fin de que echen mano de la verdadera vida. Esta es la manera en la cual debemos vivir los hijos de Dios. Esta es la vida que debemos vivir, la vida que Dios quiere que vivamos. Cuarto punto a destacar: Jesucristo tiene el universo bajo su poder. Colosenses capítulo 1, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él. Todo subsiste en Él. Los científicos dicen que todo está formado por átomos. Nosotros sabemos que todo está ordenado bajo el mando de Jesucristo. El versículo que acabamos de leer es la declaración del que Jesucristo es Dios, porque nos dice que es anterior a todas las cosas y que todo subsiste en Él. Hay un grupo llamado Sabelius
que, así como los testigos de Jehová piensan y enseñan que Jesucristo es creado por Dios. Pero esto es una blasfemia. Según las Escrituras, Jesucristo es creador de todas las cosas. Es el fin de todas las cosas y es quien mantiene todas las cosas. Jesucristo es creador de todas las cosas. Jesucristo es el fin de todas las cosas. Jesucristo mantiene todas las cosas. Por hoy vamos a dejar el estudio aquí. La próxima semana seguiremos con el estudio de Jesucristo como la cabeza de la iglesia. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.